casa antes de lo habitual y encontró a Alice con su amante en su propia casa. Ni siquiera se le ocurrió avisarle de su regreso. Este incidente fue la gota que colmó el vaso. Eric no podía soportarlo más. Solicitó el divorcio de inmediato y le dejó claro a Alice que no le permitiría quedarse con el niño. Ella simplemente se encogió de hombros y respondió: «Ni siquiera pensaba llevármelo. Tengo otros planes». «Alice, dime, ¿para qué fue todo esto? ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué decías que me amabas?», le preguntó Eric cuando el divorcio ya estaba consumado. «Me pareció que sería divertido», respondió ella con calma. Alice dejó a su hijo y se fue con su nuevo amante a tierras lejanas. La vida familiar no había funcionado, y eso era todo lo que Eric podía decir sobre su matrimonio. Kirk, como siempre perspicaz y con una habilidad innata para encontrar las palabras adecuadas, apoyó a Eric en todo momento. Lo convencía de que no tenía la culpa de lo sucedido. Con el tiempo, el dolor comenzó a desvanecerse. El sentido de la vida para Eric se convirtió en su hijo, a quien él mismo había elegido llamar Marcus. El niño alegraba a su padre en todo, con sus primeros pasos, con su primera palabra, papá, que pronunció de una forma muy graciosa. Marcus creció siendo un niño activo y curioso. Eric le leía muchos libros, compartía sus pensamientos con él e incluso lo introducía poco a poco en su negocio. Cuando Marcus comenzó el primer grado, Eric se sintió el padre más feliz del mundo. Kirk, con insinuaciones y a veces de manera directa, le decía a su amigo que no estaría de más que se casara de nuevo. Pero Eric rechazaba firmemente esas ideas. Consideraba que el tiempo que compartía con su hijo era suficiente para él. Juntos planificaban actividades, hacían excursiones al aire libre, visitaban gimnasios. Lo hacían todo juntos, y Eric soñaba con criar a Marcus como un verdadero hombre. Cuando Marcus cumplió 14 años, apareció en sus vidas Tiffany. Era una mujer atractiva de mediana edad, profesora de idiomas extranjeros, recomendada por amigos como una excelente profesional. Tiffany iba a su casa 3 veces por semana para dar clases a Marcus. Siempre se mostraba educada y digna. Un día, Eric llegó a casa justo cuando la clase había terminado y Tiffany estaba a punto de irse. En ese momento, comenzó a llover intensamente. Eric notó sus zapatos abiertos y le ofreció llevarla a casa. Ella aceptó. El camino resultó largo debido al mal tiempo. Muchas calles estaban congestionadas y el coche avanzaba lentamente. Durante el trayecto, Tiffany contó que había nacido en el extranjero y que se mudó a Estados Unidos cuando tenía 10 años. Apenas sabía el idioma, tuve que aprender rápido, recordó. Fue difícil. Mi padre era militar y me criaron con mucha disciplina. Eric le echaba miradas ocasionales y, cada vez, se convencía más de que Tiffany tenía modales impecables y un sentido del tacto excepcional. Ella confesó que le encantaba la tranquilidad y la soledad, algo que la distinguía favorablemente de la mayoría de las mujeres que él conocía. Poco a poco, Garrett comenzó a llevarla a casa después de las clases y esos viajes no los obligaban a nada. Simplemente disfrutaban pasar tiempo juntos. Cuando las clases de Marcus llegaron a su fin, Tiffany seguía presente en la vida de Garrett. Él no quería interrumpir su comunicación, ya que en su compañía se sentía tranquilo y a gusto. Con el tiempo, su relación se volvió más cercana, pero Tiffany hablaba con franqueza, dejando claras sus intenciones. Para mí, esto es una válvula de escape. Me gusta estar a tu lado, pero no estoy lista para cambiar mi estilo de vida.
El espacio personal es muy importante para mí. Esa postura era aceptable para Eric. Sentía por Tiffany un apego y un respeto profundo. Mientras tanto, Marcus estaba terminando la escuela. En un momento dado, padre e hijo decidieron que sería una buena idea reforzar una vez más el idioma extranjero. Tiffany volvió a dar clases a Marcus. Sin embargo, pronto ella le expresó su preocupación a Eric. ¿Te has dado cuenta de que a Marcus le cuesta concentrarse? Cambia de un tema a otro con frecuencia y luego olvida de que estábamos hablando, incluso después de solo 5 minutos. Eric se sorprendió, antes no había notado nada parecido. Sin embargo, tras las palabras de Tiffany, comenzó a observar más detenidamente a su hijo y se dio cuenta de que realmente algo había cambiado. El padre decidió hablar con Marcus. Abordó el tema con cuidado, pero su hijo entendió de inmediato. Papá, ¿crees que estoy consumiendo algo? ¿Drogas? Preguntó Marcus, genuinamente sorprendido. La voz de Marcus, ya profunda y adulta, seguía provocando sentimientos encontrados en Eric. Ya no era un niño, sino un joven adulto. Pero la reacción de su hijo fue tan natural y honesta que al padre le dio vergüenza haber tenido tales sospechas. Eric discutió la situación con Tiffany. De ninguna manera sospeché algo así de Marcus, dijo ella. Es un chico maravilloso. Me refería a que quizá esté agotado o estresado por la carga de trabajo. Después de eso, Eric decidió llevar a su hijo al médico. Hasta ese momento, Marcus casi nunca se había enfermado, aparte de resfriados leves durante la infancia. Era un joven robusto, de hombros anchos, y Eric nunca habría imaginado que detrás de una apariencia tan saludable podría ocultarse algo serio. A petición de Eric, Tiffany aceptó acompañarlos. Los médicos recomendaron encarecidamente la hospitalización para realizar un examen más exhaustivo. Ni Eric ni Marcus se asustaron, más bien, lo tomaron como una revisión rutinaria. Después de todo, Marcus realmente no había visitado médicos en mucho tiempo. Y eso, aunque fuera de vez en cuando, era necesario. Pasó una semana. Eric visitaba a su hijo todos los días, le llevaba frutas y jugos, hablaba con el médico tratante, pero aún no obtenía respuestas claras. Todavía no estaba preocupado por nada. Con Marcus bromeaban y charlaban sobre diversos temas, y el chico decía que lo extrañaba. 3 veces al día, le llevaban pequeñas pastillas a Marcus. Eran vitaminas recetadas por el médico principal, que también era su médico tratante. Las vitaminas las entregaban las enfermeras. Con frecuencia, era una joven de cabello oscuro recogido en un moño. Era muy amable. Eric notaba cómo su hijo la seguía con la mirada. Antes, nunca había visto los ojos de Marcus brillar de esa manera al mirar a alguien. Marcus ha crecido, pensaba Eric con un toque de nostalgia. Ya empieza a fijarse en las chicas. Pronto será todo un adulto. La chica bajaba la mirada con modestia, pero eso no sorprendía. Con razón, Eric consideraba a su hijo un joven atractivo. Observaba sus interacciones y se sonreía para sí mismo. Incluso pensó en contarle a Tiffany sobre esto, pero por alguna razón decidió no hacerlo. Después de una semana en el hospital, Marcus comenzó a quejarse de dolores extraños que aparecían ocasionalmente en la zona del estómago. Eric abordó de inmediato esta preocupación con el médico principal. Este era un hombre alto y encorvado, con cabello ralo y sin color, y pequeños anteojos sin montura. Se llamaba León. Invitó a Eric a sentarse en un sillón cómodo en su oficina y comenzó a hablar. A menudo,
cuando los adolescentes alcanzan la juventud, empiezan a manifestarse enfermedades hereditarias. No siempre se pueden detectar en edades más tempranas. Su hijo parece saludable, y eso es evidente a simple vista. ¿Qué hay de la madre de Marcus? ¿Sabe usted qué enfermedades padecieron los familiares de su lado? Por supuesto, Eric no lo sabía. No tenía nada que responder. ¿Está insinuando que Marcus tiene una enfermedad grave? Preguntó. Me temo que sí. Pero necesitamos estar seguros de esto. Continuaremos con los exámenes. Fue entonces cuando Eric comenzó a preocuparse en serio. Empezó a buscar los contactos de Alicia para hacerle preguntas. Resultó que ella se había casado y divorciado varias veces, mudándose de un lugar a otro. En uno de los países cercanos, sus rastros se perdieron, y por más que el hombre intentó, no pudo averiguar dónde se encontraba su exesposa en ese momento. Mientras tanto, la condición de Marcus empeoraba. Se estaba volviendo cada vez más débil y apático. Durante las visitas de su padre, ya no se levantaba, solo se alzaba un poco sobre el codo. Leon fruncía el ceño cada vez más al examinar al chico. La joven enfermera se volvía más atenta con el enfermo. Le arreglaba las almohadas y le preguntaba qué quería que le trajeran. Su nombre era Selena. A los enfermos hay que hacerles sonreír más a menudo, decía mientras le servía jugo a Marcus en un vaso. Mi mamá dice que la risa es la mejor medicina. Eric, al observar estas escenas, ya no sonreía. Su ánimo era inquieto y preocupado. Tiene razón su mamá, suspiró él en uno de los días. Selena repetía con frecuencia que no había que rendirse ni desesperarse. Había que creer que la enfermedad se iría. Mi mamá dice, comenzó ella. «Qué mujer tan sabia su mamá», murmuró Eric. Mientras tanto, Marcus empeoraba aún más. Se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Ya estaba en la tercera semana de su estancia en el hospital y casi no se levantaba de la cama, hablando cada vez menos, como si incluso eso le costara un esfuerzo enorme. Leon confirmó que Marcus tenía una enfermedad hereditaria que estaba progresando.